bienvenidos a todos. Tengo este vestidito para tejerlo, tiene doble falda, el fondo tiene tejido calado y la falda tiene un tejido muy bonito, se puede tejer muy rápido, en cualquier medida, en cualquier combinación, con todas las indicaciones para que lo teja. Inténtelo y le va a gustar. Vamos a empezar. Les voy a mostrar los hilos que utilicé para el vestidito. Es hilaza 100% algodón de la marca Omega, de la línea Emily. Este es el número 33, color rosa. La bola tiene 150 gramos y usé 136 gramos y esto me quedó de la bola. Y en el color blanco, como lleva más tejido en este color, es de la misma marca. Usé 200 gramos, una bola completa y esta me sobró de la blanca, 200 gramos y 136 gramos de esta. Y lo tejí con el gancho 2 milímetros. Siempre les hago notar que el material que tengo lo pueden encontrar en la tienda en línea. Ya saben, abajo de la descripción del video está el enlace de la tienda. Ustedes ahí pueden entrar y ver este y los demás materiales que tengo. Empiezo el tejido con 105 cadenas. Es la parte del cuello. Esta cadena de base es múltiplo de 7. Teje de 7 en 7 hasta que tenga la medida del cuello que necesite según la talla y el hilo que vaya a usar. Cada 7 cadenas es un motivo que se va a repetir en esta primera vuelta. Empiezo pasando 3 cadenas y en la siguiente tejo el punto alto, el siguiente punto alto, estas 3 cadenas es de la orilla. Desde estos 2 puntos se empieza a repetir el espacio, que van a ser 7 puntos cada grupo. Son 2. En el siguiente, 2 puntos altos en un solo punto. Dos puntos altos en un solo punto. 3 puntos altos, uno en cada punto. Ahí están los 3 puntos y 2 puntos en un solo punto. Aquí está el espacio de repetición. 2 puntos, uno en cada espacio, 2 puntos en un solo espacio y 3 en cada espacio y el último en un solo espacio, 2 puntos altos. Se van a tejer 6 espacios más para tener 7 hasta la mitad de la cadena. 7 espacios que se van a repetir, incluyendo este. Aquí le muestro, es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 espacios. Este que sigue aquí lo tengo marcado porque es el número 8, donde está la mitad de la cadena para tejer después de este último espacio que se hizo en forma regular con 2 puntos altos, uno en cada punto, 2 en un solo punto, 3, uno en cada espacio y los 2 en un solo punto.
Se empieza con 2 puntos altos cada espacio. Aquí se va a tejer con 3 para empezar, solamente este espacio. Se le está aumentando un solo punto. Ahí están 2 y 3. Voy a quitar este. Aquí lo voy a marcar. Aquí tengo 3, 2 y 3. Y el punto de 2 en un solo espacio. Y aquí seguimos repitiendo los mismos puntos. Aquí coloqué la marquita. Esto que tenemos aquí es la mitad. Se van a hacer los 7 siguientes espacios. Se van a repetir como los primeros 7 que se tejieron en la cadena. Aquí están los 2 puntos altos, 2 en un solo punto, 3, y los 2 en un solo espacio. Así se va a continuar. Aquí voy a contar los espacios. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este es el múltiplo de lo que les mencioné al inicio de la cadena de base. Son 7 puntos en cada grupo de repetición. Voy a terminar la primera vuelta. Esta es la mitad y aquí se tejieron los 7 espacios que tejimos en la primera parte de la vuelta. 2 puntos en un solo punto. Quedan 3 cadenas y se tejen 3 puntos altos. Ahí está la primera vuelta. Se empieza la segunda vuelta con 4 cadenas. Paso un punto. En el siguiente, el punto alto, una cadena, se pasa un punto. Así se trabaja toda la vuelta con estos mismos espacios. En la vuelta 2 se termina la vuelta 2, tengo una cadena, paso el punto alto y en la cadena tejo el último punto alto y ahí está terminada la vuelta 2. Se empieza la vuelta 3 con 3 cadenas. Le doy vuelta. En el espacio de cadena tejo 2 puntos altos. En el siguiente espacio, un punto alto, un punto alto y un punto alto. Cada 3 puntos
se tejen 2 puntos en un solo punto. Es 1, 2 y 3. Y de nuevo 2 puntos en el espacio de cadena. Y así se va a continuar tejiendo la vuelta 3. Se termina la tercera vuelta. Aquí en este espacio tengo 2 puntos altos y 3 puntos, uno en cada espacio. Después de los 2 puntos, se tejen 1, 2, 3. En el espacio de cadena, los 2 puntos altos. Y en la tercera cadena, ahí está terminada la vuelta 3. Se empieza la vuelta 4 repitiendo la vuelta 2 con 4 cadenas. Se pasa un punto y en el siguiente el punto alto. Esta vuelta es de lo más sencillo, pasando un punto, pasando un punto y una cadena de separación. Así se va a continuar en la vuelta 4. Se termina la vuelta 4, paso el espacio, la cadena y al final en el espacio de la cadena se cierra la vuelta 4. Le muestro el tejido hasta la vuelta 4, qué forma va tomando. Se empieza la vuelta 5 con 3 cadenas. En el punto de cadena, punto alto. En el punto alto. En el punto de cadena. En este siguiente punto se va a hacer un aumento. Ahí están 2 puntos en un solo espacio. Estos 4 puntos que se hicieron antes del aumento son de la orilla. Aquí vamos a empezar a repetir. Después de los 2 puntos en un solo punto, se tejen 5 puntos altos, uno en cada espacio. Son 2, 3, 4 y 5. Y se repite el aumento anterior. De aquí en adelante se empieza a repetir los 5 puntos altos, uno en cada espacio y el grupo de 2. La vuelta 5 se termina así como se empezó, con los mismos espacios. Aquí está el aumento, estos 2 puntos, 5 puntos altos y el último aumento. Los 3 puntos altos, uno en cada espacio. El siguiente en el espacio de cadena. Y el último en la tercera cadena. Terminada la vuelta 5,
La vuelta 6 se teje con los 4 puntos de cadena, pasando un espacio para el punto alto. Se está repitiendo la vuelta 2, es igual que la vuelta 4, así hasta terminar la vuelta. Se terminó la vuelta 6, voy a empezar la vuelta 7, 3 cadenas. En este siguiente punto va a ser el aumento. Después del aumento, en cada espacio se tejen 6 puntos, es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Se hace el aumento después de los 6 puntos altos. Este aumento anterior se hizo en la cadena y el siguiente en el punto alto. Así van a irse intercalando los espacios de aumento. Aquí enseguida toca el aumento en el espacio de cadena, el siguiente en el punto alto y así hasta terminar la vuelta tejiendo 6 puntos altos en medio de cada aumento. Es la vuelta 7. Se termina la vuelta 7. Aquí tengo el último aumento, 6 puntos altos en el espacio de cadena, 2 puntos altos, y el último punto alto. Ahí está la vuelta 7. Se va a empezar la vuelta 8 repitiendo la vuelta 2, que es la misma del espacio de cadena con el punto alto, empezando con las 4 cadenas, pasando un espacio. Esto se va a repetir en la vuelta 8. Se termina la vuelta 8, la cadena, y tengo 2 puntos, los voy a pasar y se teje en la tercera cadena el punto alto. Ahí está terminada la vuelta 8. Se empieza la vuelta 9 con 3 cadenas. En este primer punto hago el aumento, siete puntos altos, es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y enseguida el siguiente aumento. Cada 7 puntos se hace un aumento hasta terminar la vuelta. Se termina la vuelta 9. Este es el último aumento y los 7 puntos altos en el espacio de cadena se hace el último aumento. Y el punto alto en el espacio de cadena. Y está terminada la vuelta 9. Se tejió hasta la vuelta 9. Aquí voy a separar las mangas. En la parte de la espalda son 11 cuadritos
y 11 cuadritos en cada lado. En cada manga son 30 cuadritos y 30 cuadritos. Al frente son 23 cuadritos. Ya teniendo esto marcado, se dobla y se va a empezar a tejer la vuelta 2 de repetición hasta la marquita que tenemos aquí de la espalda. Empezando con las 4 cadenas, pasando un espacio, el punto alto, la cadena y pasando un punto, y así hasta llegar a la siguiente marca en la vuelta 10. Llego a la primer marquita, una cadena, y tenemos solamente un punto alto. En este mismo se teje el punto alto. Voy a tejer 9 cadenas para darle más espacio a la parte de abajo del brazo. 9 cadenas es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En estas 9 cadenas se van a agregar 5 cuadritos. Paso el espacio de la manga y en el primer punto alto después de la marca, el punto alto, se pasa el espacio y así hasta llegar a la siguiente marca de la siguiente manga. Llego a la siguiente marca de la manga, aquí está la manga. Igual está un solo punto, una cadena y el punto alto en el siguiente punto. Las 9 cadenas, paso el espacio de la manga, el punto alto que está después de la marca, y así se termina la vuelta 10. Se termina la vuelta 10, una cadena. Aquí hay solamente 3 puntos después de la cadena. En el siguiente espacio, el punto alto, una cadena, se pasa un espacio y en el punto de la cadena un punto alto. Ahí está terminada la vuelta 10. Se empieza la vuelta 11 con 3 cadenas, le doy vuelta. En este primer espacio de cadena, 2 puntos altos, 9 puntos altos, 1 en cada espacio, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Se hace el aumento y así cada 9 puntos se hace un aumento. Se termina la vuelta 11. Aquí hice el último aumento y nos quedan 3 puntos
para terminar con el punto alto. El último en el espacio de cadena. Y ahí está la vuelta 11. Enseguida la vuelta 12, las 4 cadenas, le doy vuelta, se pasa a un espacio y en el siguiente un punto alto, una cadena y así hasta terminar la vuelta. Se está repitiendo la vuelta 2. La vuelta 12 la termino, quedan 3 puntos, una cadena y en el siguiente espacio el punto alto, una cadena, se pasa a un espacio y en la cadena el punto alto. Tres cadenas. Se va a seguir repitiendo la vuelta de punto alto. En cada espacio se teje un punto alto. En esta vuelta, en la vuelta 13, no se va a hacer aumento. Punto por punto se van a tejer cada uno con punto alto. Y enseguida se repite la vuelta 2. Se tejió la vuelta 13 de punto alto y la vuelta 14 con el espacio de cadena. Se repitió la vuelta 13 en la vuelta 15. Aquí terminamos la parte de arriba hasta la vuelta 15. Este es el lado derecho. La vuelta de puntos altos está hacia este lado. Voy a colocar los dos lados de la parte de atrás. Al momento de terminar la vuelta 15, voy a deslizar en el espacio de cadena para juntar los dos lados y así empezar a tejer en forma circular, cerrando y empezando cada vuelta. Gracias por llegar al final de esta primera parte. Vamos a la siguiente, que es la segunda parte.